Ok, señores a todos, muy buenos días, buenas tardes y a los que están en la nochecita, buenas noches también. Continuamos con las sesiones de conocimientos sobre las construcciones, construcciones uno, que hace referencia efectivamente a una de las actividades clave, ¿no? En el desarrollo de las operaciones para cualquier tipo de obra civil. Vamos a hacer una revisión rápida. Vamos a poner esto siempre al frentecito, ¿ok? Para que podamos observar. Y bueno, pues en este día vamos a hablar de qué es una excavación, las excavaciones, tipos de excavaciones, etcétera. Y obviamente vemos la normativa boliviana. Recordemos lo siguiente. A ver, vamos a ver. Ok, tenemos acá. Vamos a revisar. Excelente, ¿no? Decíamos, si hablamos de planos, ¿no? Pues tenemos planos, bueno, estas son las etapas, ¿no es cierto? Diseño, instalación de faenas, nivelación del terreno. Hemos comenzado una primera etapa eso. En una segunda etapa ya hemos hablado de penivelación del terreno. Ahí estamos obra fina. Después en el terreno ya empezamos con el proyecto y tenemos obra fina y obra gruesa. Y en obra fina ya hemos visto lo que es nivelación y replanteo. Eso lo ponemos con rojito, ¿no? Eso lo ponemos con rojito. Aquí vamos a agarrar, vamos a copiar esto y lo ponemos acá, papus. Muy bien, listo, ¿no? Replanteo. Ahora vamos a hablar justamente de excavaciones y fundaciones, ¿no? Nos centramos un poquito más en excavaciones y fundaciones. ¿Por qué? Porque acá estas ya son como forma parte de la obra gruesa, ¿no? Excavaciones y fundaciones requieren de una atención muy particular, muy especial en las etapas de construcción. Ok, entonces, vámonos. Vamos a copiar. Ok, copiamos nuestro punterito. Y bueno, pues para todos aquellos que tienen justamente esta curiosidad, esta duda de qué entendemos por excavaciones, aunque el término es bastante claro, tiene que ver pues con estos huecos, ¿no? Que le hacemos al terreno una vez que ya hemos replanteado. Cuando tenemos replanteado al terreno, ¿qué es replantear? Llevar las medidas del plano al terreno, ¿no es cierto? Lo que hacemos como ingenieros es hacer huecos al terreno. ¿Y estos huecos qué función cumplen? Bueno, pues estos huecos, ¿sí? Tienen de una u otra forma que cumplir la función de espacios donde se van a sentar otras estructuras que se conocen como fundaciones, ¿no? Estas excavaciones son importantes al momento de la construcción y están directamente en función, aquí vamos a ir poniendo ya leyenditas, ¿no? Y vamos a insertar, señores, insertamos nuestro correo de texto, aquí vamos a poner ok, muy bien, vamos a darle un toquecillo especial, muy bien acá, y decimos, son función del tipo de terreno, son función del tipo de terreno. Esto vamos a ponerlo así y en rojito. ¿Por qué? Porque efectivamente si el terreno es más duro, menos duro, si el terreno es arcilloso, es rocoso, etcétera, va a permitir que la excavación sea más fácil, más difícil, etcétera, ¿no es cierto? Y en Bolivia, en nuestro país, la normativa boliviana, aquí falta la I, ¿no? Excelente. Boliviana en excavaciones es el NTS 005. Esta normativa, aquí lo ponemos con rojito también. Ok, con rojillo y con negrilla le pondremos, ¿ya? Rojillo y no. Muy bien, negrilla. Y aquí el boliviano corregimos. Excelente, ¿no? El NTS 007. Ahorita vamos a ver esto justamente. ¿A qué se refiere esta normativa? Recordemos que acá en nuestro país, una vez más, ¿no? Si hablamos de construcción, es el segundo rubro en donde se producen mayor cantidad de accidentes laborales, ¿no? Entonces, acá se está empezando a diseñar normas para su estricto cumplimiento y justamente una de las actividades más peligrosas es la excavación, ¿no? Hacer estos huecos. ¿Por qué? Porque hablamos de excavaciones, aquí ya, esto un poquito más vamos a jalar, esto más abajito, esto también más abajito, ok, excelente. Si hablamos de excavaciones, sí.
Pueden haber dos tipos de excavaciones, lo pondremos acá para que sea clarito. Manual, sí, y obviamente con maquinaria. Maquinaria, sí, manual y con maquinaria. Eh, Obviamente, si hablamos de manual, hablamos del uso de herramientas, ¿no? Que son de, entre comillas, fácil manipulación, pero sí requiere de cierto tipo de experiencia, ¿no? En el uso de pala, picota, etcétera, ¿verdad? Y cuando hablamos de maquinaria, ya hablamos de mano de obra más calificada, sí, mucho más calificada que la manual, porque son personas que van a manejar equipo y maquinaria. En este caso, si hablamos de maquinaria, aquí pondremos rápidamente. Los equipos más comunes empleados acá son las excavadoras. Ahorita vamos a ver una imagen, pero voy a compartirles ya a ustedes qué son las excavadoras, que son los equipos más grandes, las excavadoras, ¿sí? ¿Por qué se caracterizan? Ya, aquí lo pondremos, ya, este vamos a poner, muy bien, esta imagen. Y son equipos cuyo fin efectivamente es el de dejar grandes, no poquitos, sino grandes, o tomar grandes trozos de tierra, ¿no? Eh, y obviamente evacuarlos a otro lugar. Ok. Excavadoras, aquí está. Muy bien. Esta es la primera. Excelente, ¿no? Esta es la excavadora primera. Esta excavadorita, señores, sí, tiene un cucharón, brazo, cilindro hidráulico, cabina, motor, contrapeso. Esta tiene, obviamente, según las características del cucharón o la cuchara, puede arrancar mayor cantidad de material, pero incluso el largo del brazo hidráulico permite que alcancemos mayores profundidades, ¿no? Aquí lo vamos, ponemos a este costadito y le ponemos esto de azulito, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el segundo equipo ingeniero que se emplea? En nuestro caso, las retroexcavadoras, que incluso tienen un nombre bien particular en nuestro entorno, ¿no es cierto? ¿Cómo llaman las retroexcavadoras? Las llaman gallinitas. Eh, no sé por qué, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza una retrito? A ver, vamos a verlo. Las retrito, a diferencia de la excavadora, bueno, una vez más hablando de las excavadoras, decíamos, ¿no? Estos equipos tienen una alta capacidad. El cucharón permite que se arranque gran parte, o sea, bastante material de un solo tajo, ¿sí? En cambio, en las retroexcavadoras, esta aquí ponemos más pequeñitas, las excavadoritas. Esta es la excavadora, esta es la excavadora, ¿no? La excavadorita ya lo hemos visto, lo ponemos aquí a un costadito. Vente acá, papu. Ok, no, este no, este sí, ahora sí, ¿no? Ahí está la excavadorita. Y esta es la retrito. Y la retrito, que otros llaman gallinita, aunque no está bien el término, el nombre correcto es retroexcavadora. ¿Por qué se caracteriza? Porque hace dos operaciones al mismo tiempo. Obviamente hoy en día ya el desarrollo de estos equipos, que ustedes lo van a ver también, ojalá lo veamos con ustedes en Construcciones 2, vamos a ver que nos está dando una serie de opciones. Pero este es uno de los más empleados porque no solamente tiene un cucharón. Miren, aquí vamos a comparar este con este. Acá este vamos a hacer más pequeñito también. Y a esta tiene uno, dos, tres, siete partes principales, si hablamos nosotros de la excavadora. Cucharón, brazo, cilindro hidráulico, cabina, motor contrapeso y tren de rodaje, ¿no es cierto? En el caso de la excavadora, ya este tiene muchas más partecitas, porque además justamente del cucharón, del brazo hidráulico, la plumita que se llama todo esto, ¿no es cierto? Y la cabina, obviamente, tiene, esta es una característica, la pala cargadora, ¿no? La pala cargadora. Y generalmente las retros funcionan con neumáticos, a diferencia de las excavadoras que funcionan con orugas, ¿sí? Entonces, este es un equipo mucho más versátil, ¿sí? Ahí están sus estabilizadores. Y con este equipo también se hace excavaciones. Entonces, si no que estamos empleando equipo pesado, yo debo de entender que esta operación es altamente riesgosa, sí. Excavadoras y retroexcavadoras. Y obviamente, si utilizo yo excavadora, ya, pondremos acá nomás, vale la pena mencionar, sí o sí la volqueta o las volquetas, ¿no? Y si hablamos de volquetitas, ¿qué es una volqueta? Todos conocemos la volqueta, ¿ya? Algunos tal vez no la conocen. Vamos a también mostrar una pequeña imagen acá, ¿sí?
Las volquetas no son nada más que unos camiones, sí, porque son camiones las volquetitas, y estos camioncitos lo que hacen es, tienen capacidad de carga, sí, es decir, son los que van a trasladar el material que se va a arrancar del terreno, ahí estamos, muy bien, sí, y obviamente estas volquetitas, ya, su mayor característica está obviamente en cuántos cubos pueden ingresar acá justamente a la tolda, ¿no? Es verdad, a la tolvita. ¿Sí? ¿Cuántos cubos? Porque tenemos de estas que son, entre comillas, pequeñas volquetitas, pero existen obviamente las volquetas industriales, ¿no? Que se crean sobre todo las volquetas para minería, vamos a decir, pero no solamente para minería, también en la construcción se utilizan este tipo de volquetas, ¿sí? Eh, y vamos a tomar una fotito efectivamente para que ustedes entiendan las características del equipo en cuanto a dimensión y forma. Muchos ya lo han visto seguramente, pero aquí lo estamos recordando, ¿no? Este es otro tipo de volquetas, ¿no? Obviamente la capacidad de carga de esta volqueta es mucho mayor a esta. En construcción se utilizan estas, pero también estas. Estas suelen ser en caminos porque obviamente el espacio para, vamos a, de movilidad de estos es requiere de bastante espacio físico. El radio de giro de estos equipos es mucho más amplio que de estos, ¿no? Y en construcción utilizamos ambos. Ah, qué interesante. Sí, se utilizan ambos tipos de volquetas en la construcción. Ahora, ya hemos comentado lo siguiente. Vamos a ver. Oh, ahora sí. Ya hemos comentado que si hablamos de volquetitas, bueno, de excavaciones con maquinaria, utilizamos nosotros excavadoras, retroexcavadoras, volquetitas, por mencionar los más comunes o usuales, ¿no? Pero, ojo, aquí hay un dato bastante importantísimo, por favor. Cuando nosotros utilizamos maquinaria, es importante que tengamos siempre un anotador. ¿Qué es un anotador? Bueno, otros le dan otro nombre, otros dicen ayudante, apoyo. El nombre tal vez más correcto sería justamente el de anotador. ¿Y qué es el anotador? Es un apoyo del operador que te va a decir, objetivamente, se comunica contigo con handy o se comunica contigo con banderines, y lo que hace justamente es guiar al operador de la maquinaria para evitar, ¿no? Que cometa accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces, primera aclaración, la excavación obviamente es función del tipo de terreno, si es rocoso, arcilloso, arcillo-limoso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Puede ser excavación manual y maquinaria. Obviamente, el tipo de excavación también está en función a el tipo de estructura que nosotros vamos a querer encarar, ¿no? ¿Y qué es una excavación? A ver, ponemos esto al frentecillo junto con esto, obviamente, y vamos a hacer una pequeña lecturita. Querido Wilfredo, por favor, una lecturita de qué es una excavación. Wilfredo, 5, 4, 3, 2, 1. La excavación puede parecer simple, pero no definición de excavación es más compleja. En resumen, ¿qué es una excavación? Es un acto de mover tierra, rocas o de otros materiales del suelo. Esto se hace para crear espacios vacíos. El proceso de excavación sigue pasos cuidadosos para ser seguro y eficiente. Es clave planificar bien, evaluando el terreno y buscando riesgos. Así se evitan problemas durante el trabajo. Desde, desde medir el área hasta elegir las herramientas para adecuadas, cada paso es vital. Comprender que es una excavación ayuda a hacer proyectos seguros y exitosos. Gracias, querido. Y estamos justamente, aquí vamos a acentuar cosas muy importantes. Vamos incluso a resaltar. Yo voy a ver, estamos resaltado. Vamos a resaltar esto, porque por la importancia que amerita. ¿Sí? Lo dice bien en este caso, la leyenda que estamos nosotros en este momento atendiendo, ¿no? No es simple. Este es el primer gran error. Muchos piensan que la excavación es una actividad simple, ¿no? Es agarrar nada más
y meterle, ¿no? Ahí. No te preocupes, va a salir. No, es una excavación, es altamente riesgoso si tú no entiendes el concepto realmente de lo que es excavación, podrías de una u otra forma accidentarte o accidentar a alguien más, ¿ya? Y hay que tener muchísimo cuidado. No es simple, en principio. Segundo, ¿no? ¿De qué se trata? Dice, remover tierra, rocas y otros materiales del suelo. Es la acción de remoción, ¿ya? Aquí pongamos. La idea entonces, vamos a ver, aquí por poner. Ahora sí, remover. Al hacer remover, obviamente vamos a hacer huecos, ¿no es cierto? Espacios vacíos. Dice, y como hemos comentado, estos espacios vacíos se van o nos van a servir para qué? Para, en este espacio voy a yo a implementar las fundaciones, ¿no? ¿Qué más? Importantísimo. Requiere seguir pasos cuidadosos. O sea, para que el trabajo sea eficiente y seguro, tengo que seguir pasos. Por eso existe una norma para esto. Aquí dice, planificar bien, hay que evaluar el terreno, buscar riesgos o peligros en este caso, y así evitar problemas. Porque es muy común cuando tenemos maquinaria, lastimosamente, que tengamos pues accidentes. Y es algo que se puede evitar. ¿De qué depende? En este caso del ingeniero, el que está responsable del trabajo. ¿Ya? A ver, y si hablamos de tipos de excavación, bueno, ya sabemos qué es excavación, ¿no es cierto? Remoción de tierras, rocas y otros materiales del suelo para hacer espacios huecos o vacíos, ¿no es cierto? Que requiere, una vez más, seguir la normativa para hacerla más eficiente, ¿no? Al decir normativa decimos que hay una planificación, evaluar el terreno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora sí, vamos con este frentecillo. Primero está acá, muy bien, está acá al frente y este también al frentecito. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos bueno, de excavaciones, no es cierto? A nivel general. Lecturita, por favor, querido Julián. Buen día, Julián. Julián. Buenas tardes, Tres. ingeniero. Ahora sí, papá. Buen día, por favor. Una lecturita. Excavación a cielo abierto. La excavación a cielo abierto se hace removiendo material desde la superficie. Esto crea un espacio grande para varios usos. Es ideal para proyectos grandes como canteras y minas. Se destaca por su visibilidad y facilidad de acceso a maquinaria y materiales. Esto hace que sea muy útil. Excavación subterránea. La excavación subterránea se usa para proyectos que necesitan un enfoque especial, como la construcción de túneles y estaciones de metro. Se trata de crear espacios bajo tierra, lo que requiere planificación y técnicas específicas. Es clave asegurar la estabilidad y seguridad del espacio excavado. Excavación en zanja. La excavación en zanja es perfecta para instalar servicios como tuberías y cables. Se hace cortes largos y estrechos en la tierra. Esto minimiza el impacto en el entorno. Es muy usado en proyectos de infraestructura. Ofrece un acceso eficiente para instalar servicios sin remover mucha tierra. Gracias, querido. A ver, aquí tenemos los ejemplitos. Primero, excavación a cielo abierto es este. ¿Ya? Vamos a agarrar, obviamente. A cielo abierto, bueno, también se conoce como open pit. Este se emplea bastante en operaciones mineras también, pero también en construcción, ¿no es cierto? Entonces, tengo el espacio de trabajo es bastante amplio y puedo yo tranquilamente excavar. En este caso, me estoy utilizando aquí un rompezocas para obviamente fragmentar, ¿no? Cuando me encuentro con tierra o suelo bastante pedregoso, ¿sí? Eso es la cielo abierto. Esta es la subterránea, ¿no? Ahí estamos. Y en la subterránea, esta, lo decía bien la leyenda, puede ser exclusivamente para trabajar también haciendo túneles o haciendo minería, ¿no? Aquí el equipo pesado y es muy diferente. La maquinaria empleada para excavaciones subterráneas tiene características muy particulares, todos son chatitos. La idea es que ingrese justamente todas estas excavaciones
a, bueno, los equipos, en este caso, a los túneles subterráneos, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿ya? Y obviamente la excavación de zanja, aquí nosotros tranquilamente podríamos hablar de la gallinita, ¿no es cierto? Que es la que más se emplea, ¿no es en construcción. ¿Por qué? Porque ahí está tuberías, cables, ¿no ve? Etcétera, etcétera, para utilizamos este equipo. Entonces, estos son, de manera general, los tipos de excavaciones, de manera muy general. Ok. Ahora, si hablamos propiamente de la construcción, vámonos aquí. Ya vamos a copiar nuestro punterito. Ya. En construcción, ¿cuáles son generalmente los tipos de excavaciones? A ver, ahora lectura, ¿quién? ¿Dónde estás, querido Davis? Davis, buen día, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, ingeniero. Por favor, Davis, una lecturita a los tipos de excavaciones, pero ahora exclusivamente aplicadas en construcción. Voy a ampliar un poquito para que tengas la lectura clara. Ok. Léelo, por favor, papi. En el mundo de la construcción se necesitan diferentes tipos de excavaciones. Cada una tiene un propósito específico. Veamos las más usadas, sus funciones y características. Excavaciones para cimentación. Las excavaciones para cimentación son clave para la seguridad de las estructuras. Se realizan para crear una base sólida. Esta base debe soportar el peso del edificio y resistir el clima. Es importante considerar la profundidad, el tipo de suelo y dónde están los servicios subterráneos. Ahí tenemos, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Vamos. Excavaciones para drenaje. Las excavaciones para drenaje ayudan a manejar el agua en las obras. Esto evita inundaciones y humedad. Se crean zanjas y tuberías para llevar el agua lejos. Es vital planificar bien el diseño para que el agua fluya bien. Excavaciones para obras viales. En obras viales se preparan caminos y puentes. Estas excavaciones requieren técnicas específicas para ser seguras y duraderas. Es importante elegir los materiales y la profundidad adecuadas. Muchas gracias. Entonces, muy bien. Vamos entonces a observar. Ok. Si hablamos de excavaciones, muy bien, aquí pondremos entonces las imágenes. Empezaremos por la última, excavaciones para obras viales. Sabemos nosotros que si hablamos de vías, lo que queremos es hacer más ancho el camino, ¿no es cierto? Y obviamente cuando yo hablo de excavaciones viales, tengo sí o sí que abrir espacio, y el espacio se abre obviamente con equipo pesado. Entonces, aquí utilizamos, puede utilizarse aquí topadoras, ¿no es cierto? Una serie de equipos. Aquí tenemos, miren, dos equipos bastante interesantes esta imagen, ¿ya? Y como bien dice la leyenda, la idea obviamente es atender estructuras de qué tipo? Caminos, puentes, ¿no es cierto? Lastimosamente por la cantidad de lluvia que ha caído en nuestro país, hemos tenido bastantes puentes que se han ido cayendo, y en parte se debe a que efectivamente la excavación tal vez era insuficiente, no se hizo una muy buena fundación. Ese es un tema importante, por eso esta excavación tiene que ser muy bien realizada. No, mientras más profunda es, obviamente es más segura la estructura. Pero que tiene inconvenientes en ingeniería, sí, efectivamente. ¿No es cierto? Pues siempre hay que elegir materiales, profundidad adecuada, ¿no? Ahí estamos. Para drenaje, ya dice, ¿no? ¿No es cierto? La idea es evacuar agüitas. Y ahí nosotros podemos tener el tipo de ductos, ¿no? Para drenajes exclusivamente, o podemos hablar también en este caso, de los drenajes exclusivamente para que corra el agua, ¿no? Y si hablamos de fundaciones, ahí estamos, ¿no? La idea es esta. Entonces, estamos viendo la importancia de la excavación. Miren, este trabajo es bastante bonito, porque incluso aquí el corte es muy preciso, ¿no? Aquí ya se puede hacer bastante, un trabajo muy bien hecho, y para que el corte sea así, cabalito, ¿no? Bonito, entre comillas, ¿sí? Requerimos de la experiencia de un buen operador. Entonces, una vez más, antes de irnos a la pausa, tipo de excavaciones, las más comunes para cimentaciones, que hablan de estructuras horizontales, ¿no? Pero estructuras verticales, ¿sí? Y obviamente, mientras más grande la estructura, mayor la excavación.
una vez más, en función del tipo de suelo. Para el drenaje, si queremos nosotros es efectivamente evacuar, ¿no es cierto? Evacuar el agua, evitar la humedad en diferentes partes de un núcleo urbano, rural, y obviamente para obras viales. Listo. A ver, hasta aquí, señores. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario? ¿Todo clarito? Pulgar arriba si está todo clarito.